Aló, jóvenes, señoritas, buen día. Jóvenes, señoritas, buen Buenos día, ¿me días, escucha? profesor. Ah, ya, buen día. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Profesora. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar con el avance del tema. Nos falta lo último para concluir. Bien. Atentos con sus textos, calculadoras, tablas periódicas. Vamos a trabajar. Profesora, disculpe, Sí. tengo una pregunta. Los ejercicios de química, ¿tenemos que enviarle por WhatsApp o va a abrir para Classroom? No, solo por el WhatsApp. Al WhatsApp me tienen que enviar de forma personal. Muy bien. Lo último que vimos fue lo que es la composición porcentual o centesimal de un compuesto. Si se acuerdan, en base al cálculo de ¿cómo se llama? El peso molecular, hemos ido calculando las masas de cada uno de los elementos que componen el compuesto y con la ayuda del peso molecular hemos obtenido la composición porcentual en masa de los elementos que componen el compuesto. ¿Sí? Eso es lo que hemos practicado la clase anterior. Incluso tienen una práctica de algunos compuestos para trabajar este procedimiento. Ahora, lo que continúa a la composición porcentual o centesimal en masa de un compuesto es trabajar las fórmulas empíricas y moleculares, que básicamente es una operación inversa de la composición porcentual. Es decir, con los datos que tengamos de la composición porcentual de un compuesto, debemos obtener su fórmula empírica y fórmula molecular. Sí, es un cálculo inverso, es al revés, por así decirlo. Si con el anterior teníamos fórmula y peso molecular, hemos calculado porcentajes. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a tener porcentajes y vamos a calcular fórmula y peso molecular. ¿Sí? Entonces, las fórmulas empíricas es la fórmula más simple de un compuesto o es la fórmula mínima que puede tener un compuesto. En otros términos, es la razón o proporción más pequeña en números enteros que existe entre los átomos de los diferentes elementos de un compuesto. ¿Sí? Para determinar la fórmula empírica de un compuesto se debe conocer la composición porcentual o centesimal y se debe seguir los siguientes pasos según el ejemplo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos hacer? Bien, fíjense, lo primero que debemos hacer, el primer paso, teniendo, sí o sí teniendo, a ver, ¿dónde está mi resaltador? Se debe conocer, dice, se debe conocer la composición porcentual. Sí o sí tenemos que conocer esta composición porcentual. Teniendo esos datos de la composición porcentual, lo que hacemos es lo siguiente. Primero, dividir el porcentaje de cada elemento por su peso o masa atómica. Ese es el primer paso. Entonces,
cada porcentaje dividimos entre su peso o masa atómica. Segundo paso, el resultado del anterior debemos dividir por el menor cociente obtenido, es decir, vamos a tener digamos de 3 elementos. Cada uno de ellos hemos dividido entre su peso o masa atómica. De los 3 resultados que hemos obtenido, determinamos cuál es el menor y los 3 resultados dividimos entre ese que es el menor. Tercero, debemos redondear los valores obtenidos en la anterior división. Generalmente, si el decimal, es decir, después del punto decimal, de la coma decimal, es 7, se redondea al número superior inmediato. Si el decimal da .3, se redondea al número inmediato inferior. Y si el decimal está entre el punto 7 y el punto 3, debemos redondear a punto 5. ¿Sí? Si está entre el punto, o sea, sería punto 4, punto 5, punto 6, se queda como punto 5. La fórmula empírica admite esta fracción decimal, el punto 5. También algunos casos excepcionales, algunos, no todos, algunos va a admitir punto 4, punto 75, punto 25 o punto 65. Solo algunos casos. ¿Ya? Y por último, el siguiente paso, debemos redondear el valor. Ese valor redondeado representa el número de átomos de cada elemento y se escribe como subíndice. Entonces debemos seguir estos pasos, estos 4 pasos para encontrar la fórmula empírica, que es la fórmula mínima que se tiene de cualquier compuesto. Entonces esto vamos a ver con un ejemplo, es mucho más claro trabajando con ejemplos. ¿Ya? Vamos a explicar lo que son las fórmulas moleculares. Las fórmulas moleculares también se llaman fórmulas verdaderas, donde la composición además de la composición porcentual tiene que conocerse el peso molecular de la fórmula verdadera. Entonces la relación matemática, vamos a trabajar esto. Para encontrar la fórmula molecular, la fórmula verdadera, debemos tener la fórmula empírica que va a estar multiplicada por un subíndice n. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de n? Haciendo la división entre el peso molecular de la fórmula molecular, que es la verdadera, es decir, este dato que nos están diciendo que tenemos que conocer, y el peso molecular de la fórmula empírica. Si calculamos la fórmula empírica, podemos calcular su peso molecular. Hacemos la división entre ambos y encontramos n. N sí o sí nos tiene que dar un número entero. Puede ser 1, puede ser 2, o digamos puede ser 3, más de eso no puede salir, n. Y esta n, como es un subíndice que está fuera de un paréntesis, se llama subíndice multiplicativo. Es este factor multiplicativo que va a determinar la fórmula verdadera del compuesto. Vamos a multiplicar este número por todos los subíndices que estén dentro de la fórmula empírica. Para que quede más claro, como les decía, sí o sí tenemos que trabajar ejercicios. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ustedes se van a dar cuenta con este ejemplo cómo se trabaja las fórmulas moleculares. Ya, dice, determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual. El peso molecular del compuesto es
Ahí está, no se nota muy bien. A ver, vamos a salir de aquí. Le vamos a poner otro color más. Ahí está, 392. Nuestra composición porcentual. Ahora, ¿qué dice aparte de aquello? Fíjense, tenemos que calcular la fórmula empírica y molecular. De los dos tenemos que calcular, empírica y molecular. Teniendo la composición porcentual, cromo, azufre, sus porcentajes. El peso molecular del compuesto es 392 gramos por mol. Ahora, si nos fijamos, y lo que ya hemos aprendido de la clase anterior, que al sumar los porcentajes de todos los elementos del compuesto, tiene que ser 100%. Si ustedes suman ahora en sus calculadoras 26.52 más 24.52, tenemos un resultado de 51.4%. ¿Sí? No es el 100. ¿Qué hemos dicho la clase anterior? Que generalmente para el oxígeno, para hallar porcentaje de oxígeno, se resta 100% menos los porcentajes de los otros elementos. Entonces, si nosotros restamos 100 menos 51.04, tenemos 48.96 que le corresponde al oxígeno, el porcentaje en masa de oxígeno. Entonces, si no les dan los elementos completos y les falta llegar al 100%, tenemos que suponer que el porcentaje que falta para llegar al 100% es oxígeno. ¿Sí? Siempre debemos hacer esa suposición. El porcentaje que falta es para el oxígeno. Ahora tenemos los datos: porcentaje de cromo, de azufre, de oxígeno. El peso molecular de la fórmula molecular, es decir, de la fórmula verdadera, es 392 gramos por mol. Estos son nuestros datos. Para resolver, primero debemos hacer el cálculo de la fórmula empírica. A ver, les voy a pedir unos 2 minutitos, por favor. Muy bien, jóvenes, van a disculpar. Para hacer el cálculo de la fórmula empírica, entonces vamos a seguir esos 4 pasos que nos dice la teoría. ¿Sí? Entonces, anotamos para el cromo, porque se trata primero del cromo. El porcentaje 26,52 lo vamos a dividir entre su masa o peso atómico. Esto vamos a buscar en la tabla periódica, redondeamos a un número entero y hacemos la división. ¿Cuánto sale el resultado? ¿Cuánto sale? 26.52 dividido entre 52. 0.51. Muy bien. Entonces vamos a anotar ese resultado, 0.51. Ese procedimiento, como han visto, hacemos para el azufre y para el oxígeno. 24.52 dividido entre 32. 0.766. 48.96 dividido entre 16. 3,06. Ahora, de estos 3 resultados que hemos obtenido, de los 3,
¿cuál es el número menor? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el número menor? 0.51. 0.51. 0.51. Ese es el número menor. Quiere decir que estos tres resultados voy a dividir entre 0.51. Los tres. Dividido entre 0.51. ¿Cuánto sale? 0.51 dividido entre 0.51. 1. Profe, el Uno. número sale 1. Muy bien. 0.76 o 766 dividido entre 0.51. 1.50. 1.50. 3.06 dividido entre 0.51. Sale 6, profesora. 6. Ahora, fíjense que en la segunda operación del azufre sale 1.50 y algunos decimales más. ¿Qué dice en la regla número 3? Lo que dice tercero. Cuando después de la coma decimal hay una opción, si es punto 3, si es punto 7, esto le va a redondear al 1, este punto 3 le va a redondear al 1, como aquí hay un error, por favor, se queda el número tal cual, ¿no? No se redondea, se queda tal cual. Si es punto 7, a este 1 le va a volver 2, si es punto 7 o más. Pero en cambio nuestro ejercicio es punto 5. ¿Qué dice cuando queda punto 5? Debemos mantener o redondeado, el redondeado debemos mantener con ese punto 5. Si está punto 4, si está punto 5 o si está punto 6 nuestro resultado, se mantiene con punto 5. Sí, eso hay que seguir. Sí o sí tenemos que seguir esa norma. Ahora, estos tres números, 1, 1.5 y 6, corresponde al número de átomos de estos elementos en el compuesto. Entonces, hay un cromo, 1.5 azufre y 6 oxígenos. Eso es lo que dice la regla. Esos números redondeados que hemos encontrado corresponden a los números de átomos mínimo que tiene el compuesto. Entonces va a quedar la fórmula empírica. Anotamos esos números como subíndices: cromo 1, azufre 1.5, oxígeno 6. Esa es nuestra fórmula empírica. Ahí se queda. Si el ejercicio dice calcule la fórmula empírica, calculan esto y hasta ahí ya está resuelto el ejercicio. Pero si dice y la fórmula molecular, entonces para la fórmula molecular tenemos que seguir otro procedimiento. Para calcular la fórmula molecular, entonces, me van a disculpar, tenemos que seguir estas dos fórmulas que tenemos en el texto. La fórmula molecular va a ser igual a la fórmula empírica
multiplicado por un factor n. La fórmula empírica para nosotros es cromo 1, azufre 1.5, oxígeno 6. Todo eso se va a multiplicar por n. ¿Cómo calculamos n? N va a ser igual al peso molecular de la fórmula molecular, que este dato sí o sí nos van a dar en el ejercicio, porque si no nos dan, no se puede hacer el cálculo de la fórmula molecular. Entonces sí o sí nos van a dar eso. Este otro, que es el peso molecular de la fórmula empírica, tenemos que calcular con esto, con nuestra fórmula empírica que hemos trabajado en la anterior diapositiva, con esto. ¿Cómo vamos a calcular? Hemos dicho cromo es 52, entonces va a 52, 1 por 52. Del azufre 1.5 por 32. Y del oxígeno 6 por 16, ¿no es cierto? Estoy calculando su peso molecular de esta fórmula empírica. 1 por 52, 52. 32 por 1.5 va a salir ¿cuánto sale? 1.5 por 32, 48. 48, gracias. Y 6 por 16, 96. gracias. Sumado, 52, 48, 96. 196. Aquí está el 196 gramos por mol. ¿Sí? Entonces tengo que hacer ese cálculo. Hemos reemplazado valores. 392, este 392 está en el enunciado del problema. Como les decía hace rato, sí o sí nos van a dar. Este 196 hemos calculado a partir de nuestra fórmula empírica. Dividimos 392 entre 196. Aquí las unidades se simplifican y nos queda un número entero. ¿Cuánto sale? Si ustedes revisan en su calculadora, nos tiene que salir 2. Sí, profesor, es 2. Muy bien. Entonces, este 2 es el valor de n. Entonces, ese 2 voy a reemplazar aquí en lugar de n. Y me queda la fórmula empírica dentro del paréntesis y fuera del paréntesis el 2. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos subíndices? Voy a multiplicar. Por eso se llaman los de fuera del paréntesis, se llaman subíndices multiplicativos. En nuestro tema, esta n significa factor multiplicativo. Y multiplicamos 2 por 6, 2 por 1.5, 2 por 1. Para el cromo 2 por 1 queda 2. Para el azufre 2 por 1.5 queda 3. Y para el oxígeno 2 por 6, 12. Y esta es la fórmula molecular. ¿Sí? Si ordenamos los subíndices correctamente según lo que corresponde a un compuesto, tenemos, por ejemplo, que se trata del sulfato crómico. Fíjense lo que he hecho entre el oxígeno y el azufre. Está azufre 3, oxígeno 12. Ahora, lo que puedo hacer aquí es azufre 3 por 1. Sigue siendo 3. Oxígeno 3, ¿por qué número sale 12?
¿Qué número multiplica al 3 para que salga 12? 4. 4. Entonces lo que he hecho aquí con los subíndices es trabajar factor común. Encierro entre paréntesis, saco factor común. Y me queda azufre 1, el factor común es el 3, oxígeno 4 y fuera del paréntesis 3, factor común. Y eso queda aquí, azufre 1, oxígeno 4, fuera del paréntesis 3. No en todos los ejercicios se hace eso. Generalmente les van a dar, o es suficiente con encontrar esta fórmula molecular. En nuestro ejercicio aquí hemos hecho la ordenación de los subíndices para encontrar de qué compuesto se trata. Sulfato crómico. Así se trabaja el cálculo de fórmulas empíricas y moleculares. Ya, antes de llevar el peso equivalente, vamos a hacer algunos ejercicios. Bien. Hacemos este ejercicio, por favor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5 minutos más de la sesión Zoom. Alcanzamos para hacer un ejercicio. Vayan con sus cuadernos. ¿Dónde está? ¿Alguna pregunta quizás sobre el tema? Ya. Escribimos, por favor. A ver, ¿dónde está esto ahora? Este problema no es muy complicado, es algo que ustedes van a poder trabajar. Una sal, después de su análisis cuantitativo, dio la siguiente composición porcentual. Potasio igual a 26.6%. Cromo igual a 35.4%. Y oxígeno igual a 38.1%. El peso molecular del compuesto, ¿está bien? Del compuesto
es 294 gramos por mol. Determinar la fórmula empírica, fórmula molecular y el nombre del compuesto. Ahí está, ese es nuestro ejercicio. Ahora, tenemos el enunciado del problema. Siempre en todos los ejercicios de química, lo que tenemos que hacer con enunciados del problema es analizarlos. ¿Sí? Siempre debemos analizar. Por favor, si se corta la clase de súbito, les voy a volver a dar un nuevo enlace para volver a ingresar. Tenemos menos de un minuto. Voy a cortar esta sesión de Zoom y vuelven a ingresar, por favor. Les voy a mandar otro enlace para que vuelvan a ingresar. ¿Ya? Para resolver cualquier problema de química, física, matemáticas, ustedes tienen que aplicar esto en todas las áreas. Siempre debemos leer el enunciado y analizar el enunciado para obtener nuestros datos y poder resolver el problema. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer siempre. ¿Ya? Entonces, este enunciado dice que se ha hecho un análisis cuantitativo de una sal. Esta sal contiene 26.6% de potasio, 35.4% de cromo y 38.1% de oxígeno. Debemos encontrar el peso molecular del compuesto. Nos está dando peso molecular del compuesto, del verdadero compuesto, y calcular la fórmula empírica, la fórmula molecular y el nombre del compuesto. Entonces, esos son los datos que nos dan en el enunciado. Ahora, voy a trabajar con el lapicito, así que por favor ustedes hagan de forma bien ordenada en sus cuadernos, ¿sí? Nos vamos a anotar los datos. Tenemos el porcentaje de potasio, 26.6%. Tenemos el porcentaje de cromo. Vayan anotando, por favor. Si yo me tardo un poquito es porque es un poco difícil escribir con el mouse. Entonces aquí viene 35.4. ¿Qué podemos ir revisando mientras voy escribiendo? Los porcentajes que tenemos aquí, los 3 porcentajes sumados, ¿salen 100% o nos falta? 100%,1. Ya, 100.1. Entonces no hay problema. Si varía con un decimal puede ser 100.1, 100, 99.99. Está bien. Entonces no nos falta nada. Tenemos los porcentajes y tenemos el peso molecular. Si es de la fórmula verdadera, entonces estamos hablando de la fórmula molecular. Ese peso molecular es 294 gramos por mol. Siempre, ¿no? Gramos por mol. Listo. Esos son nuestros datos. Para trabajar la fórmula empírica,
tenemos que seguir 4 pasos. ¿Sí? Vamos a seguir esos 4 pasos. Vamos a hacer con otro colorcito, ¿ya? Listo. Tenemos 3 elementos: potasio, cromo y oxígeno. De los 3 elementos vamos a obtener sus subíndices para la fórmula empírica. ¿Cómo vamos a obtener? Vamos a hacer el primer paso, una división. ¿Qué vamos a dividir? Su porcentaje, es decir, del potasio, que es 26.6, del cromo, que es 35.4, y del oxígeno, que es 38.1. Esos porcentajes dividimos entre sus masas o pesos atómicos. Peso atómico del potasio: 39. peso atómico de cromo: 52. y el peso atómico del oxígeno, ya sabemos, es 16. Listo. Resultados. El primero es 0,68. Ya, con 3 decimales vamos a trabajar. 3 decimales, por favor. 0,68. Cabalito es 68. Bueno, me sale, o sea, yo lo he redondeado porque sale 0,68, 20, 51, Ya. 282. Entonces con 3 decimales les decía. Queda 2. El otro resultado. 0,680.680. Ya, 0,680. Y el último. 2.38. 2.381. 381. Muy bien. Con 3 decimales les decía, ¿no? Listo. De todos estos 3 resultados, ¿cuál es el número menor? El De 0,680. 0,680. Entonces, todos los resultados dividimos entre 0,680. 0.680. Este otro 0. Van a disculpar, ya ustedes tienen que hacer bien ordenadito en sus cuadernos. Y el último también, 0.680. Resultados. El primero sale 0.0002. 003 sería. Ya, 003. Redondeado a un número entero, no hay necesidad de hacer con los decimales. 1. 0,680 entre 0,680, 1. 2.381 dividido entre 0.680. ¿Cuánto sale? 3.501. Ya. 502 creo que sería. Ya, 502. Y si este número está así, ¿a qué número vamos a redondear? 3.5. Se queda como 3.5. Y estos números llegan a ser los subíndices de la fórmula empírica. Entonces tenemos fórmula empírica igual a potasio 1, cromo 1 y oxígeno 3.5 como subíndice. ¿Listo? Hemos hecho el cálculo de la fórmula empírica. Potasio 1, cromo 1, oxígeno 3.5.
¿Sí? Hasta ahí todos tienen que tener en sus cuadernos. Voy a empezar a borrar. Ya, no importa. Muy bien, entonces tenemos la fórmula empírica. Ustedes continúan por favor en sus cuadernos hacia abajo. La fórmula empírica es potasio 1, cromo 1 y oxígeno 3.5. Hasta ahí hemos quedado. Ahora, necesitamos encontrar el valor de N para encontrar ese factor multiplicativo de la fórmula molecular, ¿no? Fórmula empírica que es potasio 1, cromo 1, oxígeno 3.5. Todo eso se va a multiplicar por N. Entonces tenemos que encontrar esa N. ¿A qué es igual a N? Es igual al peso molecular de la fórmula verdadera, que es la fórmula molecular. Les dije, este dato sí o sí nos tienen que dar y nos han dado en el enunciado 294. Y lo dividimos entre el peso molecular de la fórmula empírica. Vamos calculando peso molecular de la fórmula empírica. 39 por 1, 52 por 1, 16 por 3.5. Sumado, ¿cuánto sale? ¿Ya calcularon cuánto sale? $147. Muy bien, aquí sale entonces 147 gramos por mol. Dividimos 294 entre 147. Es igual a 2. Entonces nuestro resultado nos sale igual a 2. Ese 2 es el valor de N. Las unidades se simplifican y queda simplemente un número. Entonces vamos a reemplazar en lugar de N, 2. Tenemos la fórmula molecular. Va a ser igual a ¿qué? A potasio 1, cromo 1, oxígeno 3.5. Todo eso se va a multiplicar por el subíndice 2. ¿A qué es igual entonces? Potasio 2 por 1, 2. Cromo 2 por 1, 2. Y oxígeno 3.5 por 2, 7. Y aquí está. Fórmula empírica, calcular. Fórmula molecular, calcular. Nos falta determinar el nombre del compuesto. ¿Cómo se llama esta sal? Aquí no hay necesidad de ordenar subíndices. Ya está ¿cómo se llama? El orden correcto. ¿Qué se llama este compuesto? El compuesto se llama dicromato de potasio. Entonces le ponemos su nombre. Se llama
Dicromato de potasio. En serio van a disculpar un poco por la letra, estoy haciendo con el mouse, es un poco difícil escribir así. Dicromato de potasio. Listo. Hemos hecho el ejercicio y ese es el procedimiento que tenemos que seguir para todos los ejercicios de este tipo. En algunos solo les va a pedir fórmula empírica, en algunos otros enunciados les va a pedir la fórmula molecular, pero ya saben, para calcular fórmula molecular tenemos que calcular primero la fórmula empírica. Y algunos les van a pedir nombre del compuesto, en otros ejercicios ya no se pide el nombre del compuesto. ¿De acuerdo? Entonces ahí están los 3 resultados del enunciado. ¿Listo, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Se ha entendido o tienen alguna pregunta? Se entendió, pero Ya. Espero Sí. que hayan comprendido bien con esta práctica, con este ejercicio más. Les voy a dejar 2 ejercicios para que ustedes los trabajen. Igual me van a pasar al WhatsApp simplemente. Ya terminando el tema que es el peso equivalente y algunas fórmulas para trabajar. Con eso terminamos el tema y daríamos la evaluación desde después de lo del número de Avogadro. Como ustedes ya han dado con el número de Avogadro, no va a haber problema. Vamos a borrar. Y les doy 2 ejercicios sencillos. Entonces, cuando se realiza un análisis cuantitativo, ahí es donde se encuentran los ¿cómo se llaman? Los porcentajes de cada elemento en un compuesto. ¿Ya? Ahí es donde encontramos. Ya. Un compuesto, este ejercicio trabajan ustedes, por favor, para pasarme al WhatsApp. Un compuesto tiene la siguiente composición centesimal. Centesimal, porcentual, es lo mismo. ¿De acuerdo? Hidrógeno igual a 2.24%. Carbono igual a 26.69%. Y oxígeno igual a, ¿dónde estoy? 71.07%. Su peso molecular es 90 gramos por mol. Punto. Determinar la fórmula molecular. Listo. Ese es un ejercicio. Una sal contiene
21.21% de nitrógeno, 6.06% de hidrógeno, 24.24% de azufre, 24.24% de azufre. Aquí falta escribir. Y 48.48% de oxígeno. El peso molecular del compuesto es 132 gramos por mol. Calcular la fórmula empírica y molecular del compuesto. ¿Listo? Y es entonces los dos ejercicios que tienen que trabajar en esta práctica de casa. De todos modos, ahorita voy a sacar un recorte de la imagen y les voy a pasar al WhatsApp para que lo tengan a mano como imagen. Listo, entonces jóvenes, hasta aquí la clase. La próxima clase de química me pasan estos dos ejercicios resueltos y vamos a terminar el tema la próxima semana. Profe, una pregunta. Dime. Profe, una pregunta. Para mañana, la línea del tiempo de la célula aún no ha asignado la tarea. ¿Tenemos que entregarla junto con la tarea de la maqueta o va a asignar hoy día? No está asignado por separado. No, profe, solo está la del anterior. Está la del anterior. Sí, no está en el Classroom. A ver, voy a revisar. Voy a revisarlo ahorita. Si hay que corregirlo, voy a corregir. Al Classroom me tienen que pasar esas dos actividades. Y si tuvieran dificultades con el Classroom, recién me pasan al WhatsApp. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces hasta el día de mañana para biología. No se olviden tener a mano las cartillas, con eso vamos a trabajar. Hasta mañana, jóvenes. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profe.